¿Alguna vez te has preguntado quién era realmente María Magdalena? Pocas figuras bíblicas encierran tanto misterio y controversia como esta mujer que estaba al lado de Jesús. Durante siglos, su historia ha sido distorsionada, rodeada de especulaciones e incluso de falsas interpretaciones. Pero, ¿quién era ella realmente? ¿Un pecador arrepentido? ¿Un discípulo fiel? ¿Una mujer incomprendida por la sociedad? La Biblia nos da pistas valiosas sobre su identidad, pero con el tiempo, la tradición y la cultura han creado versiones conflictivas de su vida. Hoy vamos a profundizar en este misterio y descubrir a la verdadera María Magdalena. María Magdalena aparece en los evangelios como una mujer transformada por el poder de Jesús. Se sabía que había sido liberada de 7 espíritus malignos, lo que indica que su vida antes de conocer a Cristo estuvo marcada por el sufrimiento y la opresión. Sin embargo, contrariamente a lo que mucha gente piensa, no existe ninguna evidencia bíblica que la vincule con una prostituta, como se ha difundido ampliamente a lo largo de la historia. Lo que sabemos con certeza es que después de su liberación, se convirtió en una seguidora dedicada de Jesús, siguiendo su ministerio y estando presente en los momentos más cruciales de su camino. Ella fue una de las pocas que permaneció al lado de Jesús durante la crucifixión, cuando la mayoría de los discípulos habían huido por miedo. Esto demuestra su inquebrantable coraje y devoción. Y lo que es aún más impresionante, María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección. Fue a ella a quien Jesús se le apareció por primera vez después de vencer la muerte, y fue ella quien recibió la misión de anunciar la buena noticia a los discípulos. Este hecho en sí mismo es extraordinario, porque en un tiempo en que el testimonio de una mujer no era valorado, Jesús eligió a una mujer para ser la primera mensajera de la resurrección. Esto revela mucho sobre el corazón de Dios y cómo Él ve a quienes le sirven sinceramente, independientemente de su posición en la sociedad. Pero si María Magdalena jugó un papel tan importante en la historia de la fe cristiana, ¿por qué su imagen ha sido tan distorsionada a lo largo del tiempo? ¿Por qué mucha gente todavía cree que ella era una mujer pecadora que tuvo un pasado vergonzoso? Esta confusión ha surgido principalmente de interpretaciones erróneas y tradiciones que no tienen base en las Escrituras. Durante la Edad Media, algunos líderes religiosos comenzaron a asociarla con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Pero la Biblia nunca dice que esta mujer era María Magdalena. Con el tiempo, esta narrativa se difundió y pasó a formar parte de la cultura popular, alejándose de la verdad bíblica. Por lo tanto, entender quién fue realmente María Magdalena es más que una cuestión de conocimiento histórico, es una manera de restaurar la verdad sobre alguien que fue fundamental en el ministerio de Jesús. Cuando miramos su trayectoria, vemos un poderoso ejemplo de transformación, fidelidad y coraje. María Magdalena nos enseña que no importa cuál haya sido nuestro pasado, cuando encontramos a Jesús, todo puede renovarse. Él no solo nos libera, sino que también nos confía misiones importantes, como hizo con María Magdalena cuando la envió como primera testigo de la resurrección. Pero existen todavía hoy personas que, como María Magdalena, fueron liberadas por Jesús, pero siguen siendo vistas por su pasado y no por lo que Dios hizo en ellas. ¿Cuántos llevan todavía etiquetas que ya no les pertenecen? ¿Cuántas personas, a pesar de su fe genuina, todavía enfrentan prejuicios y juicios de aquellos que no conocen la verdadera obra de Dios? ¿Estamos mirando a los demás con los mismos ojos de amor y redención que demostró Jesús? Si hay algo que podemos aprender de la historia de María Magdalena, es que Dios no mira nuestro pasado, sino nuestro corazón. Él no nos define por nuestros errores, sino por quienes podemos llegar a ser a través de su gracia.
María Magdalena fue transformada por el poder de Jesús y pasó de ser una mujer atormentada a una de las discípulas más fieles y valientes. Esto nos enseña que no importa dónde hayamos estado o lo que hayamos hecho, Dios puede restaurarnos completamente y darnos un nuevo propósito. Pero así como María Magdalena necesitó ser liberada y fortalecida, también nosotros necesitamos buscar esta liberación y renovación diariamente. Y una de las maneras más poderosas de hacerlo es a través de la oración. La oración nos conecta directamente con Dios, fortalece nuestra fe y nos ayuda a permanecer firmes, incluso frente a las dificultades. Fue a través de la oración que los discípulos encontraron el coraje para continuar la misión de Jesús, y es a través de la oración que podemos encontrar la fuerza para superar las barreras de la vida. Si María Magdalena estuviera aquí hoy, seguramente nos animaría a buscar a Jesús con toda nuestra alma, a confiar en su gracia y a entregarnos completamente a Él, sin miedo al juicio humano. Así que quiero invitarte a hacer algo especial ahora. Deja tu petición de oración en los comentarios. Oremos juntos para que Dios renueve nuestra fe, nos fortalezca y nos ayude a ver nuestro verdadero valor ante Él. Si sientes que necesitas liberación, sanidad emocional o una transformación en tu vida, escribe en los comentarios: Señor, renueva mi fe. Formemos una cadena de intercesión y clamemos juntos, porque sabemos que Dios escucha y responde a quienes lo buscan con corazón sincero. Y antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra de esperanza y renovación. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que fortalece tu fe y revela verdades profundas de la Biblia. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje con alguien que necesita saber que Dios no mira el pasado, sino el corazón transformado. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que juntos busquemos más de su presencia. Ahora prepárate, porque vamos a continuar esta historia y descubrir aún más sobre la verdadera María Magdalena y el impacto que su historia tiene hasta el día de hoy. María Magdalena es una de las figuras más enigmáticas y fascinantes de la Biblia. A lo largo de los siglos, su imagen ha estado envuelta en misterio, malas interpretaciones e incluso teorías que no tienen base en las Escrituras. ¿Quién era esta mujer que seguía a Jesús tan de cerca? ¿Cuál fue su verdadero papel en el ministerio del Maestro? Muchos la conocen solo como una fiel seguidora, pero su historia es mucho más profunda que eso. María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, un privilegio que ninguno de los discípulos varones tuvo. Su importancia en el Evangelio es tan grande que su nombre se menciona en todos los relatos de la crucifixión y de la tumba vacía. Esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Por qué Jesús eligió a María Magdalena para ser la primera persona en verlo resucitado? ¿Fue solo una coincidencia o hubo un significado especial en esta elección? Antes de su conversión, María Magdalena vivió un período de opresión espiritual. La Biblia relata que Jesús expulsó de ella 7 espíritus malignos. No sabemos exactamente qué significa esto, pero el número 7 simboliza la plenitud, lo que indica que su liberación fue total y transformadora. Contrariamente a lo que muchos creen, no hay evidencia bíblica de que ella fuera una prostituta. Esta idea surgió siglos después, cuando su historia se mezcló con la de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Sin embargo, la Biblia nunca hace esta conexión directa. Lo que sí sabemos con certeza es que, tras ser curada, María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Cristo, permaneciendo a su lado hasta sus momentos finales. La fidelidad de María Magdalena se destacó de manera llamativa en la crucifixión. Mientras la mayoría de los discípulos huían, ella permaneció allí, al pie de la cruz, enfrentándose al dolor y al peligro.
Ella vio con sus propios ojos a Jesús siendo humillado, golpeado y finalmente clavado en la cruz. Aun ante tanto dolor, ella no lo abandonó. Podemos imaginar la desesperación en su corazón cuando vio a quien tanto amaba ser asesinado de una manera tan cruel. Pero su fe no se tambaleó. María Magdalena no solo permaneció fiel, sino que también fue una de las primeras en visitar el sepulcro en la mañana del tercer día. Y fue en ese momento que ocurrió algo extraordinario. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro, encontró que la piedra había sido removida. Su primer pensamiento fue que alguien había robado el cuerpo de Jesús. Ella corrió a contárselo a los discípulos, pero incluso después de que Pedro y Juan confirmaron que la tumba estaba vacía, algo dentro de ella le impidió irse. María Magdalena se quedó afuera llorando, cuando de repente vio 2 ángeles dentro del sepulcro. Le preguntaron por qué lloraba y ella respondió que buscaba a su Señor. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella y, cuando se giró, vio a un hombre que pensó que era el jardinero. Pero cuando la llamó por su nombre, María, todo cambió. Su corazón reconoció esa voz. Era Jesús. Él estaba vivo. Este fue uno de los momentos más conmovedores y significativos de las Escrituras. Jesús podría haberse aparecido primero a Pedro, a Juan o a cualquier otro discípulo, pero eligió a María Magdalena. ¿Por qué? Quizás porque representaba algo mucho más grande de lo que imaginábamos. María Magdalena simboliza la transformación, la restauración y el poder de la gracia de Dios. Era una mujer que había sido liberada, pero que todavía era vista con sospecha por muchos. Y fue precisamente ella quien recibió la misión más importante de la historia: anunciar que Jesús había resucitado. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que María Magdalena fue elegida por Jesús para ser la primera testigo de la resurrección por una razón especial? Escribe. María Magdalena fue elegida por Dios. Si crees que su historia todavía tiene mucho que enseñarnos, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo contenido que revela las verdades profundas de la Biblia y nos ayuda a crecer espiritualmente. María Magdalena quedó impactada por Jesús resucitado. Fue como si el tiempo se hubiera detenido y el dolor por la pérdida que había cargado hasta ese momento fue reemplazado por una mezcla de sorpresa y alegría indescriptible. Ella, que había llorado al pie de la cruz y sufrido en el silencio del sepulcro, se encontraba ahora ante la mayor prueba del poder de Dios. Pero había algo especial en esta reunión. Jesús no se apareció primero a los reyes, ni a los sacerdotes, ni a los mismos apóstoles. Él eligió a María Magdalena, una mujer que había sido marginada y transformada por su amor. Esto nos enseña que Dios no elige a las personas por su estatus o posición social, sino por su corazón sincero y su fe verdadera. Cuando Jesús dijo su nombre, María, todo cambió. Esa voz era inconfundible y la desesperación que sintió instantáneamente se convirtió en certeza. Estaba vivo. Este encuentro no solo demostró que la muerte había sido vencida, sino que también reveló un aspecto poderoso del plan divino. María Magdalena recibió una misión clara: llevar la noticia de la resurrección a los discípulos. Ella se convirtió en la primera mensajera de la mayor verdad de la humanidad. Y aquí viene un detalle muy importante. En la cultura judía de la época, el testimonio de una mujer no tenía valor legal y muchos podrían preguntarse por qué Dios elegiría a una mujer para anunciar la resurrección. Pero Dios no sigue reglas humanas. Rompió esquemas y le dio a María Magdalena el privilegio de ser portadora de la noticia más grande de la historia. Esta elección muestra cómo Jesús valoró a aquellos que eran despreciados por la sociedad y cómo elevó el papel de la mujer dentro del reino de Dios. María Magdalena corrió hacia los discípulos con el corazón acelerado, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido. «He visto al Señor»,
fueron sus palabras al encontrarlos, pero los discípulos no creyeron inmediatamente. Estaban abrumados por el miedo y la duda, sin comprender plenamente lo que Jesús había dicho antes de su crucifixión. Pero María Magdalena no dudó. Testimonia con convicción lo que ve, porque ha recibido esta misión directamente de Jesús. Esto nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la fe, incluso cuando quienes nos rodean no creen. ¿Cuántas veces tenemos experiencias con Dios, sentimos su acción en nuestras vidas y al compartir nos enfrentamos a la incredulidad? María Magdalena nos muestra que cuando Dios nos da una misión, debemos cumplirla sin miedo, porque Él confirma su palabra en el tiempo oportuno. A lo largo de la historia, María Magdalena ha sido malinterpretada. Muchos la confundieron con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, pero la Biblia nunca afirma que fueran la misma persona. Durante siglos, su imagen estuvo asociada a la prostitución, algo que no tiene fundamento en los evangelios. Esta confusión comenzó en la Edad Media, cuando los líderes religiosos combinaron erróneamente varios pasajes bíblicos y crearon una versión distorsionada de su historia. Pero lo cierto es que María Magdalena era una mujer que fue liberada por Jesús y eligió seguirlo con todo su corazón. Su devoción a Cristo no estaba ligada a su pasado, sino a la transformación que experimentó. Esto nos muestra que la gente a menudo trata de definirnos por nuestro pasado, pero Dios nos ve por nuestro futuro. Él nos transforma, nos da un nuevo nombre y nos da poder para cumplir su propósito. Si analizamos el viaje de María Magdalena, veremos que ella representa a todos aquellos que fueron rescatados por Jesús. Ella no solo siguió a Cristo mientras estuvo en la tierra, sino que también fue una de las mujeres que apoyó su ministerio con sus recursos, mostrando que su devoción se expresaba en actos concretos. María Magdalena nos enseña sobre la gratitud, sobre la fidelidad y sobre el coraje. Ella enfrentó el desprecio de muchos, fue al sepulcro sin temor a lo que pudiera encontrar y fue recompensada al ser la primera en ver a Cristo resucitado. Pero, ¿por qué María Magdalena se quedó hasta el final? ¿Por qué fue ella al sepulcro cuando los otros discípulos estaban escondidos? La respuesta está en el amor y la fe genuina. Mientras muchos siguieron a Jesús por expectativas políticas y mesiánicas, María lo siguió porque había sido transformada. Ella no esperaba recompensas terrenales, no quería poder ni reconocimiento, solo quería estar cerca de Él. Y este amor incondicional fue lo que le valió el mayor honor de todos, ser la primera testigo de la resurrección. La vida de María Magdalena nos enseña que quienes buscan sinceramente a Dios son recompensados. No importa lo que el mundo piense, no importa cómo nos etiquete la sociedad, lo que realmente importa es lo que Dios ve en nuestros corazones. María Magdalena fue llamada por su nombre, así como Dios nos llama por nuestro nombre. Él sabe quiénes somos, conoce nuestro dolor, nuestros defectos, y sin embargo, nos elige para ser parte de su plan. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que María Magdalena fue elegida por alguna razón especial? Escribe. María Magdalena fue transformada por Dios. Si crees que Dios puede cambiar cualquier vida, sin importar el pasado, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo contenido que revela verdades profundas de la Biblia y nos ayuda a crecer espiritualmente. María Magdalena jugó un papel fundamental en la crucifixión de Jesús. Mientras muchos discípulos huían por miedo a la persecución y a la violencia de los soldados romanos, ella permaneció allí, al pie de la cruz, presenciando cada momento del dolor y del sufrimiento del Maestro. Su lealtad y coraje eran incuestionables, pues incluso ante la escena más brutal de la historia, no retrocedió. María Magdalena vio fluir la sangre de Jesús, escuchó sus últimos gemidos y sintió el peso de la tragedia que estaba sucediendo ante sus ojos. Pero incluso en medio del dolor, ella no perdió la fe.
Ella sabía que algo más grande estaba sucediendo, aunque en ese momento no lo comprendía del todo. Su fidelidad en la hora más difícil nos enseña cuál es la verdadera devoción. Cuando todo parecía perdido, ella decidió quedarse. Esto nos hace reflexionar. ¿Cuántos de nosotros permanecemos fieles a Dios incluso en los momentos de sufrimiento? ¿Cuántos de nosotros tenemos el coraje de seguir adelante cuando el dolor parece insoportable? Después de la muerte de Jesús, María Magdalena todavía no se dio por vencida. Ella asistió al entierro y fue una de las primeras en visitar la tumba en la mañana del tercer día. Su corazón estaba lleno de dolor, pero su fe la ayudó a superarlo. En el camino, probablemente se preguntó cómo quitaría la gran piedra de la entrada de la tumba, pero fue de todos modos, sin dudarlo. Cuando llegó, encontró algo inesperado. La piedra había sido retirada. Su primer pensamiento fue que habían robado el cuerpo de Jesús, pues era imposible imaginar otra explicación. Pero Dios ya había preparado algo extraordinario para ella. El sepulcro estaba vacío porque Jesús había resucitado. Mientras Pedro y Juan entraban en el sepulcro y salían sin entender lo que sucedía, María Magdalena se quedó. Llorando, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles sentados donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Le preguntaron por qué lloraba y ella respondió que se habían llevado a su Señor. Su dolor era real. Su corazón aún no había comprendido la enormidad de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio a un hombre, pero no lo reconoció de inmediato. Él pensó que era el jardinero y le rogó que le dijera dónde habían colocado el cuerpo de Jesús. Pero cuando la llamó por su nombre, todo cambió. María Magdalena fue la primera persona que vio a Jesús resucitado. En el momento en que él dijo María, su corazón reconoció la voz de su maestro. Lo que parecía un momento de duelo se convirtió en la mayor revelación de la historia. Ella quería abrazarlo, sostenerlo, pero Jesús le dijo que aún no había subido al Padre y le dio una misión: anunciar a los discípulos que Él estaba vivo. María Magdalena corrió y declaró con todas sus fuerzas: «He visto al Señor». Ella fue la primera mensajera de la resurrección, la primera en proclamar la verdad que cambiaría a la humanidad para siempre. Esto nos enseña que quienes buscan sinceramente a Dios siempre tendrán experiencias profundas con Él. María Magdalena estaba allí porque amaba a Cristo, porque quería estar cerca de Él y por eso fue recompensada. ¿Cuántas veces buscamos a Dios con esta intensidad? ¿Cuántas veces insistimos en permanecer a su lado aun cuando todo parece perdido? María Magdalena nos muestra que Dios elige a aquellos a quienes el mundo a menudo rechaza. Podría haberse aparecido primero a Pedro, a Juan, a cualquier otro discípulo, pero eligió a María Magdalena. Esto nos enseña que Dios mira el corazón, no el estatus social o el reconocimiento humano. Él valora a quienes lo buscan con fe, sin preocuparse por lo que piensen los demás. María Magdalena no fue solo una seguidora, fue una testigo viviente del poder de la resurrección. Ella vio lo imposible suceder ante sus ojos. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que María Magdalena fue elegida para ser la primera testigo de la resurrección por una razón especial? Escribe. María Magdalena fue elegida por Dios. Si crees que su historia todavía tiene mucho que enseñarnos, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo contenido que revela las verdades profundas de la Biblia y nos ayuda a crecer espiritualmente. María Magdalena no solo vio a Jesús resucitado, sino que recibió de Él una misión especial: anunciar a los discípulos que Él estaba vivo. Imagina la emoción y responsabilidad de ese momento. Ella, que había llorado al pie de la cruz, que había sufrido el dolor de la pérdida, ahora era portadora de la mejor noticia que jamás existió. María Magdalena no dudó, no cuestionó,
simplemente obedeció. Corrió hacia los discípulos y proclamó con todas sus fuerzas: «He visto al Señor». Pero sorprendentemente, los discípulos no le creyeron de inmediato. Estaban llenos de miedo y dudas, sin comprender del todo lo que había sucedido. Esto nos enseña algo poderoso. Incluso cuando tenemos una experiencia profunda con Dios, las personas que nos rodean no siempre están listas para creer. Sin embargo, esto no significa que debamos renunciar a compartir lo que Dios nos ha revelado. María Magdalena es un ejemplo de perseverancia en la fe. Ella no permaneció en silencio ante la incredulidad de los demás, porque sabía lo que había visto y experimentado. Este momento también nos muestra algo profundo sobre la relación de Dios con la humanidad. En la cultura de aquella época, el testimonio de una mujer no tenía valor legal. Sin embargo, Jesús eligió a una mujer para ser la primera testigo de la resurrección y la primera en anunciar esta verdad. Esto destruye cualquier idea de que Dios hace una distinción entre aquellos a quienes llama a cumplir su obra. María Magdalena, mujer liberada y transformada, fue enviada a anunciar el acontecimiento más importante de la historia. Esto nos enseña que Dios no elige a las personas por su estatus o posición social, sino por su corazón. Él valora a quienes verdaderamente lo buscan y les concede misiones que pueden cambiar el mundo. Después de este encuentro con Jesús, María Magdalena desaparece de las narraciones bíblicas. No sabemos exactamente cómo fue su vida después de la resurrección, pero su influencia siguió viva. La iglesia primitiva reconoció su importancia y a lo largo de los siglos su historia ha sido contada y recontada de muchas maneras. Sin embargo, en muchos momentos de la historia, su imagen ha sido distorsionada. Durante la Edad Media, algunos líderes religiosos comenzaron a asociarla con la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, pero no hay evidencia bíblica de esta conexión. María Magdalena nunca fue identificada como prostituta en los evangelios. Esta mala interpretación terminó difundiéndose e incorporándose a la cultura popular. Pero cuando volvemos a la Biblia, vemos que ella no fue definida por su pasado, sino por la transformación que experimentó cuando conoció a Jesús. Esto nos enseña que la sociedad a menudo trata de etiquetar a las personas en función de sus defectos, pero Dios las define por quienes llegan a ser en Cristo. La verdadera María Magdalena fue una discípula fiel, una testigo valiente y una mujer que rompió barreras gracias a su fe. Su historia nos muestra que el Evangelio no hace distinción de género, posición o origen. Todos aquellos que se entregan a Dios pueden ser utilizados para algo grande. María Magdalena nos enseña sobre la transformación, la fidelidad y el coraje. Ella se mantuvo firme cuando otros huyeron, buscó a Cristo cuando todo parecía perdido y proclamó su victoria incluso cuando nadie le creyó. Tu vida es un ejemplo para todos nosotros. María Magdalena representa a todos aquellos que fueron rescatados por Jesús. Su devoción no era solo emocional, sino que se expresaba en acciones concretas. Ella sirvió al Maestro con sus bienes, lo siguió de cerca y permaneció con él en los momentos más difíciles. Esto nos hace reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos verdaderamente dedicando nuestras vidas a Dios o solo seguimos a Jesús cuando nos conviene? A María Magdalena no le importó lo que dijeran los demás, ella simplemente lo siguió. Y así fue elegida para algo extraordinario. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que María Magdalena fue elegida para ser la primera testigo de la resurrección por una razón especial? Escribe. María Magdalena fue transformada por Dios. Si crees que Dios puede cambiar cualquier vida, sin importar el pasado, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo contenido que revela verdades profundas de la Biblia y nos ayuda a crecer espiritualmente.
María Magdalena no solo fue testigo de la resurrección de Jesús, sino que se convirtió en símbolo de transformación, devoción y fidelidad. Su historia demuestra que quienes encuentran a Jesús nunca permanecen iguales. Ella no solo siguió al Maestro mientras estaba entre los hombres, sino que continuó su misión, llevando el mensaje de la resurrección a aquellos que todavía dudaban. Esto nos enseña que la verdadera fe no se limita a los momentos de gloria, sino que continúa incluso cuando la esperanza parece lejana. María Magdalena tuvo el valor de permanecer al lado de Jesús hasta el final, y por ello fue recompensada siendo la primera en verlo resucitado. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios honre a quienes lo buscan sinceramente y no escatiman esfuerzos para estar cerca de Él. La historia de María Magdalena también nos enseña que nadie está tan perdido que no pueda ser restaurado. Antes de conocer a Jesús, su vida estuvo marcada por el sufrimiento, pero Cristo la liberó y la transformó en uno de los testigos más importantes de la historia de la fe cristiana. Esto nos hace reflexionar sobre cuántas personas hoy todavía viven atrapadas en etiquetas del pasado, cuando en realidad Dios ya les ha dado una nueva identidad. María Magdalena no se definió por lo que era antes de Cristo, sino por lo que llegó a ser después de conocerlo. Esta es una enseñanza esencial para todos nosotros, ya que a menudo nos sentimos tentados a mirar nuestro pasado y creer que nos limita. Pero la verdad es que cuando Dios nos transforma, nuestra historia adquiere un nuevo significado. Su testimonio también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia. María Magdalena no se dio por vencida con Jesús cuando fue crucificado. No se alejó cuando todo parecía perdido. Al contrario, ella fue la primera en ir al sepulcro y la última en salir. Esta determinación nos enseña que la verdadera fe no se basa en las circunstancias, sino en la convicción de que Dios es fiel y que sus promesas se cumplen siempre. Si Jesús dijo que resucitaría, María Magdalena lo creyó y su fe fue recompensada. Y esa lección sigue siendo válida para nosotros hoy, incluso cuando no vemos salida, incluso cuando todo parece perdido, Dios todavía tiene el control. Si has llegado hasta aquí, queremos saber cómo este video te tocó el corazón. Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo te habló este mensaje. Tu comentario no solo fortalece tu fe, sino que también ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y traiga enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Deja tu like para apoyar esta misión y que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Mira el siguiente video que ya está en la pantalla final y continúa este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que juntos aprendamos más y más sobre su palabra y su propósito para nosotros.